Imagina esto. Un día te despiertas, miras al espejo y te das cuenta de que algo falta. No es que no tengas logros, no es que no hayas trabajado duro, pero hay una sensación persistente de que podrías ser más, de que podrías hacer más. Es un vacío que no se llena con cosas materiales ni con la rutina diaria. Es un llamado interno, una voz que te dice, hay algo más para ti, algo que aún no has descubierto. Ahora piensa en esto. ¿Qué pasaría si te dijera que solo necesitas 1 hora al día para transformar tu vida? 1 hora, 60 minutos. Ese tiempo que muchas veces gastamos desplazándonos por redes sociales, viendo televisión o simplemente dejando que el día pase. 1 hora que, si la usas con intención, puede ser la diferencia entre una vida de conformidad y una vida de propósito. Esta es la historia de alguien como tú, alguien que decidió escuchar esa voz interna y dedicar 1 hora al día a cambiar su destino. No fue fácil. Hubo días de dudas, de cansancio, de querer rendirse. Pero esa hora diaria se convirtió en un ritual, en un momento sagrado que transformó no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Porque al final no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo usas. Y 1 hora al día, cuando se usa con intención, puede ser el comienzo de algo extraordinario. Era una mañana como cualquier otra en la Ciudad de México. El tráfico rugía en las calles, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos y el bullicio de la vida cotidiana llenaba el aire. Entre todo ese caos estaba Sofía, una mujer de 35 años, sentada en la mesa de su pequeña cocina, con una taza de café frío en las manos. Sofía era como muchas personas. Trabajaba largas horas en una oficina, regresaba a casa agotada y pasaba las noches viendo series para desconectarse de la realidad. Pero esa mañana, algo era diferente. Mientras miraba por la ventana, sintió un peso en el pecho, una sensación de insatisfacción que no podía ignorar. ¿Esto es todo?, se preguntó en voz baja. Había pasado años siguiendo el mismo patrón: trabajar, pagar cuentas, repetir, pero en el fondo sabía que había algo más. Recordó los sueños que tenía cuando era más joven: aprender a tocar la guitarra, escribir un libro, correr un maratón. Todos esos sueños parecían tan lejanos ahora, enterrados bajo las responsabilidades y la rutina. Esa mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar la ciudad, Sofía tomó una decisión. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo de la misma manera. Decidió que dedicaría 1 hora al día a algo que la acercara a esos sueños olvidados. No fue una decisión fácil. Su mente estaba llena de dudas. ¿De dónde sacaré el tiempo? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Pero algo dentro de ella, una pequeña chispa de esperanza, le dijo que valía la pena intentarlo. Así comenzó su viaje. 1 hora al día. 1 hora para ella misma, para sus sueños, para descubrir quién era realmente. Lo que Sofía no sabía en ese momento era que esa decisión cambiaría su vida para siempre. El primer día que Sofía decidió dedicar 1 hora a sí misma, se sentó en la mesa de su sala con un cuaderno en blanco frente a ella. Había comprado ese cuaderno hacía años, con la intención de escribir sus pensamientos, pero nunca lo había usado. Ahora, mientras sostenía un bolígrafo en la mano, se dio cuenta de que no sabía por dónde empezar. ¿Qué hago con esta hora?, pensó. Había tantas cosas que quería lograr, pero todas parecían imposibles. Aprender a tocar la guitarra requeriría tiempo y dinero. Escribir un libro parecía una tarea monumental. Y correr un maratón, bueno, apenas podía subir las escaleras sin quedarse sin aliento. El reloj seguía avanzando, y Sofía comenzó a sentir una presión en el pecho. ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? ¿Y si esto no sirve para nada? Las dudas comenzaron a invadir su mente, como un río desbordado que arrasa con todo a su paso. Esa primera hora terminó sin que Sofía hiciera nada concreto. Cerró el cuaderno con frustración, y se dijo a sí misma que tal vez esto no era para ella. Pero al día siguiente, algo la empujó a intentarlo de nuevo. Esta vez, decidió empezar con algo pequeño: escribir una lista de las cosas que siempre había querido hacer,
Mientras escribía, se dio cuenta de que muchas de esas cosas no requerían grandes recursos ni cambios drásticos. Podía empezar a caminar por las mañanas para mejorar su condición física. Podía buscar tutoriales en línea para aprender los acordes básicos de la guitarra. Podía escribir una página al día de ese libro que siempre había soñado. Sin embargo, incluso con un plan en mente, los desafíos no tardaron en aparecer. Había días en los que el trabajo la dejaba exhausta y lo último que quería era dedicar una hora a algo que no fuera descansar. Había momentos en los que las críticas internas eran tan fuertes que casi la convencían de rendirse. «¿Para qué estás haciendo esto?», le decía una voz en su cabeza. «No vas a llegar a ningún lado. Es demasiado tarde para cambiar». Pero Sofía también comenzó a notar algo curioso. Aunque al principio le costaba encontrar la motivación, cada vez que lograba completar esa hora se sentía diferente. Había una pequeña sensación de logro, una chispa de orgullo que la hacía querer intentarlo de nuevo al día siguiente. A pesar de esto, los obstáculos externos también comenzaron a aparecer. Sus amigos y familiares no entendían por qué estaba dedicando tiempo a estas actividades. «¿Por qué no usas ese tiempo para descansar?», le preguntaban. «No tiene sentido que te esfuerces tanto si ya tienes un trabajo estable». Sofía intentó explicarles que no se trataba de su trabajo ni de sus responsabilidades. Se trataba de ella, de encontrar algo que le diera sentido a su vida. Pero no todos lo entendieron, y eso la hizo cuestionarse aún más. Hubo un día en particular que casi la hizo abandonar. Había decidido salir a caminar temprano por la mañana, pero el cansancio la venció y se quedó dormida. Cuando finalmente se levantó, se sintió derrotada. «No puedo ni siquiera cumplir con una hora al día», pensó. Esa noche, mientras estaba acostada en su cama, recordó algo que había leído una vez. El progreso no es lineal. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es seguir adelante. Con esa idea en mente, decidió que no dejaría que un mal día definiera su camino. Al día siguiente, se levantó temprano y salió a caminar. No fue fácil, pero cada paso que daba le recordaba que estaba avanzando, aunque fuera poco a poco. Los desafíos seguían ahí, pero Sofía comenzó a darse cuenta de algo importante. No se trataba de ser perfecta, sino de ser constante. Cada hora que dedicaba a sus sueños era una pequeña victoria, una prueba de que estaba dispuesta a luchar por lo que realmente quería. Y aunque todavía estaba lejos de alcanzar sus metas, algo dentro de ella había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. Con el paso de las semanas algo comenzó a cambiar en la vida de Sofía. Esa hora al día, que al principio parecía un sacrificio, se convirtió en su momento favorito. Era un espacio que le pertenecía completamente, un refugio donde podía desconectarse del ruido del mundo y reconectarse consigo misma. Al principio, los avances eran pequeños, casi imperceptibles. Sus caminatas matutinas se hicieron más largas, y poco a poco dejó de quedarse sin aliento al subir las escaleras. En las noches, después de un día agotador en la oficina, se sentaba con su guitarra y practicaba los acordes básicos. Sus dedos dolían, y las notas no siempre sonaban bien, pero cada vez que lograba tocar una pequeña melodía, sentía una chispa de alegría. En su cuaderno, las páginas en blanco comenzaron a llenarse de palabras. Al principio, eran pensamientos desordenados, ideas sueltas que no parecían tener sentido, pero con el tiempo, esas palabras se transformaron en historias, en personajes, en sueños que cobraban vida en el papel. Sofía empezó a notar algo curioso. Esa hora al día no solo estaba transformando su relación consigo misma, sino también con el mundo que la rodeaba. En el trabajo se sentía más enfocada y menos estresada. En casa tenía más paciencia con su familia. Incluso sus amigos comenzaron a notar el cambio. «Te ves diferente», le dijeron un día. «Más feliz, más segura de ti misma». Pero el camino no estaba exento de desafíos. Hubo días en los que las dudas regresaban con fuerza. ¿Realmente estoy logrando algo?, se preguntaba. ¿O solo estoy perdiendo el tiempo? En esos momentos, Sofía recurría a su cuaderno donde había comenzado a escribir no solo sus metas, sino también sus logros.
Hoy caminé 3 kilómetros sin detenerme. Hoy toqué mi primera canción completa en la guitarra. Hoy escribí 2 páginas de mi historia. Esas pequeñas victorias, que antes parecían insignificantes, se convirtieron en su fuente de motivación. Cada logro, por pequeño que fuera, era una prueba de que estaba avanzando, de que esa hora al día estaba marcando una diferencia. Con el tiempo, Sofía comenzó a establecer metas más ambiciosas. Decidió inscribirse en una carrera de 5 kilómetros, algo que nunca había imaginado hacer. También se unió a un grupo de escritores locales donde compartió por primera vez una de sus historias. Y aunque al principio estaba aterrorizada, la respuesta positiva de los demás le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. Uno de los momentos más significativos de su viaje ocurrió una tarde, mientras practicaba con su guitarra. Después de semanas de esfuerzo, finalmente logró tocar una canción que siempre había amado. Cuando terminó, se dio cuenta de que estaba llorando, no de tristeza, sino de orgullo. Ese momento fue un recordatorio de todo lo que había logrado, de cómo esa hora al día había transformado no solo sus habilidades, sino también su forma de verse a sí misma. Sofía también comenzó a inspirar a otros. Sus amigos, que al principio no entendían por qué dedicaba tanto tiempo a estas actividades, comenzaron a preguntarle cómo lo hacía. ¿Cómo encuentras la motivación?, le preguntaron. ¿Cómo logras mantenerte constante? Sofía les explicó que no se trataba de motivación, sino de compromiso. Hay días en los que no tengo ganas de hacerlo, admitió. Pero me recuerdo a mí misma por qué empecé. No se trata de ser perfecta, se trata de mostrarme para mí misma, de darme ese tiempo que merezco. Poco a poco, algunos de sus amigos comenzaron a seguir su ejemplo. Uno de ellos empezó a aprender un nuevo idioma. Otro se inscribió en clases de pintura. Y aunque cada uno tenía su propio camino, todos compartían algo en común. Habían aprendido que una hora al día podía marcar la diferencia. Sofía también comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba el éxito. Antes, pensaba que el éxito era algo grande, algo que solo se lograba con sacrificios monumentales. Pero ahora entendía que el éxito estaba en las pequeñas decisiones diarias, en esos momentos en los que elegía avanzar en lugar de quedarse en el mismo lugar. Cada día, esa hora al día se sentía menos como un esfuerzo y más como un regalo. Era un recordatorio de que, sin importar cuán ocupada estuviera, siempre podía encontrar tiempo para lo que realmente importaba. Y aunque todavía estaba lejos de alcanzar todas sus metas, Sofía sabía que estaba en el camino correcto, porque al final no se trataba solo de los resultados, sino de la persona en la que se estaba convirtiendo en el proceso. Habían pasado 6 meses desde que Sofía tomó la decisión de dedicar una hora al día a sus sueños. Lo que comenzó como un pequeño experimento personal se había convertido en una parte esencial de su vida. Sin embargo, como en toda gran historia, llegó un momento en el que se enfrentó a su mayor desafío. Era un lunes por la mañana y Sofía se despertó sintiéndose abrumada. La semana anterior había sido un caos en el trabajo. Plazos incumplidos, reuniones interminables y un jefe que parecía no estar satisfecho con nada. Además, en casa, las cosas tampoco iban bien. Su hermana, con quien compartía departamento, había tenido una discusión con ella sobre las responsabilidades del hogar. Esa mañana, mientras se miraba al espejo, Sofía sintió que todo su progreso estaba a punto de desmoronarse. ¿De qué sirve todo esto?, pensó. Estoy agotada. Tal vez debería dejarlo. Tal vez no soy lo suficientemente fuerte para seguir adelante. El peso de la duda y el cansancio la acompañó durante todo el día. Cuando llegó la noche, se sentó en su cama y miró su guitarra, su cuaderno y sus zapatos para correr. Todo lo que había construido en esos meses parecía insignificante frente a los problemas que enfrentaba. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. Recordó por qué había comenzado este viaje. No lo había hecho para impresionar a nadie, ni para alcanzar una meta específica. Lo había hecho porque quería recuperar el control de su vida, porque quería demostrarse a sí misma que era capaz de más.
Con esa idea en mente, decidió que no se rendiría. Esa noche tomó su cuaderno y comenzó a escribir. No era una historia ni un plan, sino una carta para sí misma. En ella, escribió todas las razones por las que había comenzado este camino, todos los logros que había alcanzado y todas las cosas que aún quería lograr. Querida Sofía, escribió, sé que hoy parece que todo está en tu contra. Sé que estás cansada y que sientes que no puedes más, pero quiero que recuerdes algo. Has llegado más lejos de lo que jamás imaginaste. Has demostrado que eres fuerte, que eres valiente y que puedes superar cualquier cosa. No te rindas ahora. 1 hora al día puede no parecer mucho, pero es suficiente para cambiar tu vida. Y ya lo has hecho. Al día siguiente, Sofía se levantó temprano y salió a correr. No fue su mejor carrera, pero cada paso que daba era una declaración de su determinación. Cuando regresó a casa, tomó su guitarra y practicó una nueva canción, y esa noche escribió una página más de su historia. Ese día marcó un punto de inflexión en su viaje. No porque todo se volviera más fácil, sino porque Sofía había aprendido algo fundamental. Los momentos de mayor dificultad son también los momentos de mayor crecimiento. Con el tiempo, Sofía comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Completó su primera carrera de 5 kilómetros, y aunque no llegó en primer lugar, cruzar la meta fue una de las experiencias más emocionantes de su vida. En su grupo de escritores, compartió un capítulo de su historia, y la respuesta fue tan positiva que decidió enviarlo a un concurso literario, y con su guitarra logró tocar una canción completa frente a su familia, quienes la aplaudieron con orgullo. Pero el mayor logro de Sofía no fue ninguno de esos hitos, fue la transformación interna que experimentó. Esa hora al día no solo le había dado nuevas habilidades, sino también una nueva perspectiva de la vida. Había aprendido a priorizarse, a creer en sí misma y a enfrentar los desafíos con valentía. Un día, mientras caminaba por el parque, se detuvo a mirar el atardecer. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y rosados y el aire fresco llenaba sus pulmones. En ese momento se dio cuenta de algo. No se trataba de llegar a una meta específica, sino de disfrutar el viaje. Sofía entendió que la verdadera magia de dedicar 1 hora al día a sus sueños no estaba en los resultados, sino en el proceso. Cada pequeño paso, cada momento de duda superado, cada logro celebrado, era una prueba de que estaba viviendo una vida con propósito. Y aunque sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, también sabía que estaba lista para enfrentarlos, porque había descubierto algo que nadie podía quitarle, la certeza de que 1 hora al día, cuando se usa con intención, tiene el poder de cambiarlo todo. El sol se estaba poniendo en la Ciudad de México, y Sofía, sentada en el balcón de su departamento, miraba cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse una por una. Era un momento de calma, un respiro después de un día lleno de actividades. En sus manos tenía su cuaderno, ese que había comenzado a llenar meses atrás con sueños, metas y reflexiones. Ahora, las páginas estaban repletas de palabras, dibujos y notas que contaban la historia de su transformación. Mientras pasaba las páginas, Sofía no podía evitar sonreír. Cada línea escrita era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Recordó los días en los que dudaba de sí misma, los momentos en los que pensó en rendirse, y cómo, a pesar de todo, había seguido adelante. Esa hora al día que al principio parecía un sacrificio, se había convertido en el pilar de su vida. Había aprendido que no se trataba de tener todo resuelto desde el principio, ni de alcanzar la perfección. Se trataba de dar el primer paso, de comprometerse con uno mismo y de ser constante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Sofía cerró el cuaderno y miró hacia el horizonte. En ese momento, sintió una profunda gratitud, no solo por lo que había logrado, sino también por todo lo que había aprendido en el camino. Había descubierto que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino en los pequeños momentos, en las decisiones diarias que, con el tiempo, se convierten en hábitos y, finalmente, en una nueva forma de vida. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno,
decidió dejar un mensaje para su yo del futuro, para recordarse a sí misma lo que había aprendido. Querida Sofía, si alguna vez sientes que estás perdiendo el rumbo, recuerda esto. 1 hora al día puede cambiar tu vida. No importa cuán pequeño sea el paso que des, lo importante es que sigas avanzando. Habrá días en los que te sentirás cansada, en los que las dudas te invadirán, pero esos son los días en los que más necesitas mostrarte para ti misma. No se trata de ser perfecta, se trata de ser constante. No se trata de llegar a una meta, se trata de disfrutar el viaje. Y lo más importante, se trata de creer en ti misma, incluso cuando nadie más lo haga. Recuerda que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cada hora que dediques a tus sueños es una inversión en la persona que quieres ser. Y nunca olvides que tienes el poder de cambiar tu vida, un día a la vez, 1 hora a la vez. Cuando terminó de escribir, Sofía cerró el cuaderno y se permitió un momento para reflexionar. Sabía que su viaje no había terminado, que aún había metas por alcanzar y desafíos por superar. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos, porque había descubierto algo que cambiaría su vida para siempre: el poder de la intención y la constancia. En los días siguientes, Sofía comenzó a compartir su historia con otras personas. En su grupo de escritores, habló sobre cómo había comenzado su viaje con una simple decisión: dedicar 1 hora al día a sus sueños. En el trabajo, inspiró a sus compañeros a encontrar tiempo para lo que realmente les apasionaba. Incluso en su familia, su hermana, que al principio no entendía su cambio, comenzó a seguir su ejemplo y dedicó tiempo a aprender a cocinar, algo que siempre había querido hacer. La historia de Sofía se convirtió en un recordatorio para todos los que la conocían de que no importa cuán ocupada o complicada sea la vida, siempre hay tiempo para lo que realmente importa, porque al final no se trata de cuánto tiempo tienes, sino de cómo lo usas. Y así, Sofía continuó su camino, sabiendo que cada día era una nueva oportunidad para crecer, para aprender y para acercarse a sus sueños. Había descubierto que el verdadero poder no estaba en los grandes cambios, sino en los pequeños pasos que damos cada día. Porque 1 hora al día no solo puede cambiar tu vida, puede cambiar la forma en que ves el mundo, la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que eliges vivir. Y tú que estás leyendo esta historia, ¿qué harás con tu hora al día? La historia de Sofía no es única, es la historia de todos aquellos que en algún momento han sentido que algo falta en sus vidas, que hay un vacío que no pueden ignorar. Es la historia de quienes han decidido dar el primer paso, incluso cuando no saben exactamente hacia dónde los llevará. 1 hora al día puede parecer poco, pero es suficiente para comenzar. Es suficiente para aprender algo nuevo, para trabajar en tus sueños, para cuidar de ti mismo. Es suficiente para cambiar tu vida. Así que hoy te invito a que tomes esa hora. No importa cómo la uses, lo importante es que la dediques a algo que te acerque a la persona que quieres ser. Porque al final, no se trata de tener todo resuelto, se trata de empezar. Y recuerda, el cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. 1 hora al día puede no parecer mucho, pero es el comienzo de algo extraordinario. ¿Qué harás con tu hora al día? La decisión está en tus manos.